Vamos en este caso con un ejemplo de calcular las derivadas parciales de orden superior, en este caso segunda derivada parcial de la función z con respecto a x cuadrado, de igual forma con respecto a y cuadrado, y de una forma también similar, lo que esté derivado con respecto a y, derivarlo con respecto a x. Entonces, ¿quién es z? Una función que depende de dos variables, u y b, pero u a la vez es otra función que depende de dos variables x y b es otra función que depende de x y. Entonces, vamos a determinar también la derivada parcial de z con respecto a x. Derivada parcial de z, pero con respecto a x. ¿Cómo procedemos? Vamos a aplicar la regla de la cadena. Siempre he dicho esto. Es lo más recomendable, no aprenderse las ecuaciones de memoria. Si vamos a calcular la segunda derivada parcial de z con respecto a x, por supuesto, tenemos que calcular primero la primera derivada parcial de z con respecto a x. ¿Y cuál es el procedimiento? Nuevamente lo repito, una vez más. La primera derivada parcial de z con respecto a x es derivada parcial de z con respecto a x es igual a la derivada parcial de z con respecto a u multiplicado por la derivada parcial de u con respecto a x. Aquí lo tenemos. Más la derivada parcial de z con respecto a b multiplicado por la derivada parcial de b con respecto a x. Aquí lo tenemos. Que indica que ya tenemos la primera derivada parcial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Debemos calcular la segunda derivada parcial. Por lo tanto, verificamos. ¿Quién va a ser la segunda derivada parcial de z con respecto a x? Lo que estaba derivado con respecto a x, lo volvemos a derivar con respecto a x. ¿Ok? Entonces, buscamos. Vamos a derivar con respecto a x lo que ya estaba derivado con respecto a x. ¿De acuerdo? Derivamos z con respecto a x lo que ya estaba derivado z con respecto a x. ¿Quién es la derivada parcial de z con respecto a x? Toda esta expresión. Lo expliqué en el vídeo anterior. Aplicamos el teorema entonces. Derivada de la primera función más la derivada de la segunda función, y aquí lo tengo. Y ahora aplicamos, por supuesto, la derivada de un producto de funciones. ¿Qué nos dice la derivada de un producto de funciones? Derivo la primera función, aquí lo tenemos. Segundo sin derivar, más primero sin derivar, y ahora derivo la segunda, aquí lo tenemos. Más, aquí aplico el mismo teorema del producto, derivada del primero, segundo sin derivar, más primero sin derivar y derivada del segundo. Ahora aplicamos algunos conocimientos previos. Veamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sencillamente, todo esto que está aquí, lo tenemos. Aquí tenemos la derivada con respecto a x. De la derivada de u con respecto a x, aquí está. Explicado, repito, todo esto está explicado anteriormente. Y de igual forma nos queda esto aquí. Reorganizamos. Y al reorganizar nos queda esta expresión. Esto, aquí lo tenemos. ¿Ok? Aquí tenemos exactamente esta expresión que está aquí. Aquí la tenemos. Ahora nos queda esta expresión que está aquí y esta expresión que está aquí. ¿Qué nos falta ahora? Aquí es donde viene lo interesante. ¿Qué nos falta? Nos falta ahora saber quién es esto. O sea, la derivada con respecto a x de la derivada de la función z con respecto a u. Y nos falta también la derivada con respecto a x de la derivada de la función z con respecto a b. ¿De qué manera calculamos eso? La recomendación que hice antes.
es recomendable utilizar entonces la regla de la cadena. Y el diagrama del árbol. ¿Cómo hacemos aquí? Vean ahora quién está aquí. Observen muy bien. Aquí está es la derivada de z con respecto a u. Derivada de z con respecto a u. ¿Qué necesitamos? Necesitamos es la derivada con respecto a x. ¿De quién? De la derivada de z con respecto a u. Escúchese bien. ¿Qué necesitamos? Derivada con respecto a x. Derivada con respecto a x. ¿De quién? De la derivada de z con respecto a u. ¿A quién va a ser igual? Observen muy bien. Si voy a derivar con respecto a x lo que estaba derivado de z con respecto a u, digo, la derivada de u, ¿de quién? De esta expresión, ¿quién es esta expresión? Derivada de z con respecto a u. Aquí está. ¿Y qué nos queda ahora? La derivada de u con respecto a x. Aquí lo tenemos. Más. ¿Cuál es el otro camino? Voy a derivar ahora con respecto a b. ¿A quién voy a derivar con respecto a b? A esto que está aquí. ¿Y quién es esto? Derivada de z con respecto a u. Aquí lo tenemos. Y ahora derivo a b con respecto a x. Vean la gran importancia ahora del diagrama del árbol. Por supuesto, después que tengo las indicaciones y los caminos indicados, solamente decimos, vean, esto que está aquí no es más que esto que está aquí. Y esto que está aquí no es más que esto que tenemos acá. Ahora necesitamos el otro cálculo. La diferencia con respecto al anterior es que aquí exactamente era z con respecto a u y aquí es z con respecto a b. ¿Y qué necesitamos calcular? La derivada parcial con respecto a x, ¿de quién? De la derivada parcial de z con respecto a b. Aquí está. Procedimiento similar. ¿Qué decimos? La derivada parcial con respecto a u, ¿de quién? De esto. Aquí está. ¿Por quién? Por la derivada de u con respecto a x. Más la derivada parcial con respecto a b, ¿de quién? De esto. Aquí está. ¿Por quién? Por la derivada parcial de b con respecto a x. Y de una forma similar ya sabemos que este producto nos produce esta expresión y este producto nos origina esta expresión. Ahora tenemos una ecuación pendiente y además de eso tenemos nuevos resultados. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo por la facilidad de explicación? Los voy a copiar. Esta es la ecuación pendiente donde debemos sustituir quién es este y quién es este. Y estos son los resultados que obtuvimos en los cálculos anteriores. Esto no es más que este resultado. Y esto no es más que este resultado. ¿Ok? Por lo tanto, lo que nos queda es realizar las respectivas sustituciones. Al realizar las respectivas sustituciones, ¿qué nos queda? Vamos a la ecuación. Aquí está. Toda esta expresión es esta. Más. Ahora viene derivada de u con respecto a x. Aquí la tenemos. ¿Quién es esto? Esto no es más que esto que está aquí. Y lo que hacemos es sustituir toda la ecuación donde va. ¿Ok? Ahora viene más. Aquí está el signo más. Toda esta expresión la tenemos aquí. Más, aquí está el más. La derivada parcial de b con respecto a x, aquí la tenemos. Y toda esta expresión que está aquí, ya la hemos calculado anteriormente. Y lo que hacemos es sustituirlo acá. Vean que todo esto que está aquí es esta expresión que ya se calculó utilizando el diagrama del árbol en la lámina anterior.
Y ahora, por supuesto, ahora viene, ¿qué viene todo esto? Aplicar la propiedad distributiva. Aplicamos la propiedad distributiva. Esto queda igual. Y aplicamos la propiedad distributiva. ¿Okay? Este señor multiplicado por cada uno de ellos. Eso es lo que yo he hecho aquí. ¿Okay? Utilicen bien, bien, pero muy bien el ojo de la cara. No se dejen confundir. Todo esto igual, aquí propiedad distributiva, todo esto igual y aquí propiedad distributiva. Aquí está indicado detalladamente. Y por último entonces lo que hacemos es reunir términos semejantes. Y aparte de términos semejantes, organizamos. Lo que dice entonces que el resultado final de la derivada parcial de z con respecto a x nos queda toda esta expresión. Les dejo entonces como asignación determinar la derivada parcial de z con respecto a y. La segunda derivada parcial de z con respecto a y. Y la segunda derivada parcial de z con respecto a x y luego con respecto a y. Le queda de ejercicio